Movie y La Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Como yo hubiese querido hacer documentales toda mi vida, digo, bueno, no me voy a frustrar, uso la novela como arma de guerra para hacer documentales encubiertos. Las voces más destacadas de Latinoamérica y España se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver. Yo no quiero hablar de la película, yo quiero olvidarme de la película. La veo, pienso, ha transmitido algo que es parte de mí, pero ya cuando tengo que reexplicarlo o hasta inventarme teorías para que encaje en esta fórmula de un periodista, ya me aburre lo más grande. En este episodio se habla de la literatura y el cine como maneras de fagocitar la vida y poner en escena la realidad. Isabel Coixet es una directora y guionista española, la más prolífica de su país actualmente. Su filmografía, desarrollada a lo largo de 3 décadas y compuesta por casi una treintena de títulos, ha comprendido desde el comienzo distintos géneros cinematográficos, guiones propios y adaptaciones de numerosas novelas, así como lenguas y geografías muy diversas. Con frecuencia, complejos personajes femeninos ocupan el centro de sus historias y algunos han sido interpretados por reconocidas actrices como Patricia Clarkson, Juliette Binoche, Laia Costa y Alba Rohrwacher. Coixet ha rodado en países como Italia, Francia, Estados Unidos, Japón, Irlanda del Norte, Noruega y Bulgaria. Sus películas se han presentado en los festivales de Cannes, Berlín, Toronto, San Sebastián y Tokio, entre muchos otros. Y hoy es la directora más galardonada en la historia de los premios Goya. Su más reciente largometraje, Three Goodbyes, se estrenó en el Festival de Toronto. Por otro lado, Ariana Harwicz es una escritora argentina radicada en Francia hace 2 décadas. Desde ahí ha desarrollado una obra literaria que comenzó con la exitosa recepción de su primera novela, Matate Amor, por la cual ha recibido grandes reconocimientos y nominaciones internacionales como el Premio Konex de Argentina en 2024, el Internationaler Literaturpreis de Alemania en 2019 y ser finalista del Man Booker International en 2018. Es autora de 2 libros de ensayos y 5 novelas, 3 de las cuales fueron reunidas por anagrama en un mismo libro con el título Trilogía de la Pasión. En ella sobresalen protagonistas impredecibles, muchas veces insatisfechas con las normas sociales y de temperamento volátil, así como un lenguaje poético y visceral con el que ha abordado temas como la depresión posparto, la pedofilia y el incesto. Recientemente, su primera novela fue adaptada al cine por la directora escocesa Liam Ramsey. Die My Love es protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson y se estrenó en la competencia oficial del Festival de Cannes 2025. Isabel y Ariana se reúnen aquí para cuestionar las formas en que públicamente se vincula a un autor con su obra y para hablar de la necesidad de sustraerse de la vida para crear. Bueno, hola Isabel. La última vez que hablamos, off the record, yo estaba frente al mar y vos estabas frente a un paisaje. ¿Cuál era? Pues un paisaje que tiene que ver con tu paisaje, porque yo también vivo al menos parte del año en un pueblo pequeño en Francia, pero no es ese desierto aislado en el que tú vives, ¿eh? En mi pueblo tenemos un mini supermercado y hay muchas cosas, y ya lo más alucinante de todo es que el día antes de irme descubrí que Francis Scott Fitzgerald pasó el verano de 1929 en ese pueblo. Y no lo sabías hasta ese momento. No lo sabía. Sabía que el autor del perfume, Patrick Süskind, vivía allí, que es muy eremita, no se mezcla con nadie. Sabía que un músico, un fundador de Soft Machine, que a mí me gustó muchísimo, siempre me gustó mucho, había vivido allí, pero no Scott Fitzgerald himself. Exactamente, es impresionante. Donde yo vivo, uno diría, ¿quién pasó por acá? Y te pones a investigar y estuvo Jeanne d'Arc, Juana de Arco estuvo ahí, y más cerquita a nuestra era, a nuestro siglo, pero bastante lejos igual. Por ahí estaba escribiendo algún tiempito Balzac antes de mudarse a su casita cerca de la Torre Eiffel.
y a mí siempre me gusta imaginar a ver cómo veía Balzac y cómo veía Juana de Arco la Loire, ¿no? Es linda esas cosas, son lindas. Y sobre todo porque te abren una puerta a una historia que no sabías y de repente simplemente el hecho de pasar delante de la casa donde esta persona, a la que admiras profundamente, estuvo, hay algo como que no es ni admiración ni fetichización, ¿no? Es como un estremecimiento extraño. Episodio 3. Deseos cruzados. Bueno, yo soy de esas personas que no responden nunca a la pregunta y después vuelven, pero yo toda mi vida soñé hasta que pude ser escritora, pude entrar en la escritura literaria, pero hasta que se me abrieron las compuertas, o las abrí yo, toda mi vida soñé con ser directora de cine desde chiquitita. Soy una directora de cine frustrada. Y yo toda la vida soñé con ser escritora. ¿Eso es cierto? Te lo juro. Me parece buenísimo que Marta Argerich haya querido ser novelista y que muchas novelistas que admiramos hayan querido ser pianistas, y en nuestro caso es lo mismo, ¿no? Deseos cruzados. Totalmente, ¿no? Porque además yo creo que en realidad mi naturaleza es mucho más afín y proclive a la soledad de un escritor y no a esta cosa de estar rodeado de gente, que a mí la gente al final hay un momento que me sobra toda. Pero bueno, yo soy una contradicción con patas, así que lo asumo y ya está. Eso te quería preguntar, ¿cómo haces para soportar la gente alrededor, el peso del murmullo de la gente con los ánimos, los caracteres, los narcisismos? ¿Cómo es haces? Increíble. O sea, mucha gente piensa que dirigir una película pues hay que tener, es verdad, físicamente tienes que estar en forma, eso es verdad. Son muchos madrugones, son muchas horas, pero en realidad yo creo que ni siquiera tienes que tener talento para poner la cámara, ni siquiera para dirigir actores. Yo creo que esas cosas son lo de menos. Yo creo que lo auténticamente difícil es armonizar de alguna manera todo ese ejército de egos, vanidades, traumas con los que 80, 90, 100 personas se unen para hacer algo, ¿no? Y de alguna manera tú tienes que ser la madre, el coach, la tía, la hermana pequeña, el hombro para llorar, psicóloga, madre y maestra de escuela, ¿no? Esas maestras de escuela que te ponían en tu sitio, ¿no? Claro, porque y es difícil, sí. Claro, porque yo veía, ¿no? El acorazado Potemkin, o cualquiera, Lista de Schindler, o cualquier película de guerra donde hay tantos extras, ¿no? Esas películas y me empiezan a transpirar las manos y se me acelera el corazón, una especie de arritmia cardíaca, porque me angustio de que haya tanta gente en el set. Y en cambio, cuando era jovencita, que estudié 2 carreras de cine, durante 9 años estuve sentada estudiando cine en mi edad de juventud. Yo veía películas de, no sé, Tarkovsky, El sacrificio, El espejo, Solaris, películas donde son desiertas, casi no hay personajes, y digo, ahora sí, ¿me entendés? No me transpiraban las manos. Pero en tus películas pasa de todo, vos tenés de todo en el arco de tu obra. Yo tengo de todo, sí. Yo creo que en las películas que he hecho se refleja quién soy yo, que soy una persona llena de eclecticismo, paradojas y contradicciones. O sea, por un lado me gusta realmente, es verdad que me gusta la intimidad, que yo siempre pienso que mi paisaje es la intimidad, ¿no? Y sin embargo, de repente he hecho otras películas que pasan en Nueva York y que no tienen un van de intimidad, pero una intimidad en una gran ciudad, ¿no? Y también he hecho películas con equipos muy pequeños. He hecho documentales con 3 personas de equipo y he hecho películas en el norte de Noruega, en un glaciar, con 100 de equipo, todos absolutamente congelados, por supuesto. Sí, te iba a decir que me encantan, quiero ver todos tus documentales, porque ya los títulos son Viaje al corazón de la tortura, Viaje al final de la noche, todo lo que sea un viaje al final, viaje al archipiélago, al corazón de piedra, dije, ahí eso quiero ver yo. Pero no sé por qué pienso que hacer documentales es más parecido a escribir una novela que a hacer películas, pero tal vez no es así. ¿Qué pensás vos de...? Sí,
O sea, un buen approach, sí, porque de alguna manera en el documental tú tienes que estar como una página en blanco, ¿no? Y dejarte impresionar por lo que tienes. Aunque es verdad que eres una página en blanco en un lugar que tú has escogido. O sea, partes de... Yo quiero, en el caso, por ejemplo, de Viaje al corazón de la tortura, yo estaba obsesionada, ¿no? con los Balcanes. Durante la guerra de los Balcanes yo me acuerdo que yo trabajaba mucho en Italia y yo iba al aeropuerto y veía los aviones que salían a Sarajevo y todo el rato pensaba, a 45 minutos de avión de aquí hay gente a la que están torturando, ¿no? Y al final lo pude hacer pude ir después de la guerra. Y inmediatamente después de la guerra, yo creo que fuimos de los primeros equipos que fueron a rodar allí porque no es que me interese la tortura, me interesa lo que hay después de la tortura. Porque alguien que ha sido torturado, de repente, aunque no tenga cicatrices visibles en un brazo, si le han hecho torturas en ese brazo, si se lo han tenido a la espalda durante meses, aunque no haya un dolor visible, hay un dolor visible y a la persona le duele, aunque no haya herida, aunque los cartílagos estén bien, ¿no? Y un poco era pues ver eso, ¿no? ¿Cómo se sobrevive a eso? Sí, sí, yo hice documentales, te cuento, pero no son, han circulado en su momento, uno que se llamaba, bueno, un documental es sobre los inmigrantes peruanos ilegales o clandestinos en Argentina en la década del 90. Fue lo primero que hice más allá de cortometrajes, que sé que vos tenés varios también. Y claro, hacer documentales me parecía fascinante porque me parecía al mismo tiempo componer visualmente, pero también ir escribiendo, como una operación. Y después cuando empecé a escribir novelas, Matate Amor fue la primera, sentí algo de esa documentalista, de esa especie de cruce de lo real y la operación. Por eso siempre me gustan las películas que se parecen a documentales, un poco, ¿no? Un poquito, algunas de Herzog, que vos decís, ¿qué estoy viendo? ¿Un documental, una película o una novela? Me gusta esa confusión, ¿no? Sí. Sí, lo que yo llamo la película artefacto, ¿no? Y que son películas las que admiro profundamente porque yo al menos hasta ahora al menos soy incapaz, ¿no? O sea, o hago un documental o hago algo de ficción. Pero es verdad que de las películas que más me han fascinado o interesado en los últimos años, sí que, por ejemplo, o sea, la historia de la película de Sarah Polley, ¿no? Stories We Tell, que mezcla reanimaciones de su historia, material de archivo, gente real hablando, o Little Girl Blue, ¿no? de Mona Shash, que a mí me impresionó muchísimo esa película, que habla además que es una película que habla de un mundo francés muy peculiar, ¿no? Que es ese mundo, antes del 68 y después del 68, donde hay una permisividad y una tolerancia a conductas que hoy nos parecen completamente disparatadas y perversas. Y ese momento yo creo que es esa película, a través de de material de archivo, de fotografías de la madre de la directora que sale en la propia película, ¿no? Y luego Marion Cotillard interpretando a la madre de la directora que se ha suicidado, ¿no? Esa película a mí me ha impresionado mucho. De hecho, ahora que voy a dar clase en Nueva York, he invitado a Mona Shash a que la presente porque la película no se estrenó en Estados Unidos. Mira, no se estrenó, claro. No. La Guerra Fría. No, pero a veces, que estamos en la era, nosotras hace rato, en la posguerra fría, ¿no? Posdivisión del mundo en dos bloques. Pero a veces a veces persiste en el arte, ¿no? Algunas obras que no van de un lado, que no van del otro, no sé. Pero es que ahí está, ¿no? El matiz, ¿no? O sea, el coraje del matiz, ¿no? Que ahora hay este ensayo bastante popular en Francia, ¿no? Es que las cosas no son, o sea, es decir, Lolita. Todas esas zonas grises de Lolita no pueden ocultar
primero, que es una obra maestra de la literatura, al menos para mí, y no pueden tampoco no hablar, cuando hablamos de Lolita, de qué pulsiones hay en esos personajes para que ocurra lo que ocurra. ¿Quién es Lolita, no? ¿Es solo un fantasma? ¿Representa a alguien real? ¿Hay algo de Lolita en ciertos adolescentes que también se alimentan de ese mito? Y no lo sé, no tengo la respuesta, pero ese no tener la respuesta es una cosa también que me gusta de tus novelas, ¿no? ¿Cómo nos posicionamos delante de las mujeres en general que son las protas de tus novelas, ¿no? O sea, sobre todo, o sea, la primera, el Mátate, amor. Yo había algo en esa mujer que entendía muy bien porque ese momento del parto que yo viví y que nadie me contó, que hay momentos que no sabes si tirar al bebé por el balcón o tirarte tú con el balcón o tiraros los dos por el balcón, ¿no? A mí me impresionó mucho esa novela. Sí, gracias por lo que decís, que para mí es un honor que lo digas vos además. Y pensaba que estábamos hablando antes, claro, cuando esa famosa pregunta que no sé si se la hacen tanto al cineasta, a la directora de cine, pero es un tic, una especie de pulsión de Pavlov, ¿no? De preguntarte, ¿es biográfica? ¿Es una autobiografía la película? Que tal vez ocurre con las películas también, pero menos con los cuadros. Nadie le pregunta a un pintor o una pintora, este portarretratos, este cuadro sobre un molino, sobre un campo de hortalizas o sobre una iglesia medieval, ¿es autobiográfico? ¿Y qué diría el pintor? ¿Y en qué medida lo es y no lo es? Pero esa pregunta sobre la obsesión de la autobiografía o de la biografía del autor en la novela es más propio que, ¿no? Es un tic, un condicionamiento de Pavlov más propio que se lo hacen más a los novelistas. Y en ese, Absolutamente. no sé por qué, ¿viste? Porque después hablamos de los equívocos. Para mí hay un equívoco en eso de atribuirle a la novela o al libro mayor relación o proximidad a lo real o al realismo, a la cosa, a la realidad, que quizás a un pintor con un cuadro, con el cine, no sé, y en realidad la distancia con lo real o con la realidad de una obra depende de la obra, no del género, ¿no? Un cuadro puede ser tan próximo a un estanque con patos o a una mujer que se suicida como una novela de Virginia Woolf. O sea, pero bueno, lo que te quería decir, un poco desordenada, pero así estamos charlando, es que yo admiro mucho a la escritora bielorrusa Svetlana Alexievich, la ganadora del Nobel, bueno, dicen que fundó, no sé si fundó, refundó, bueno, esas cosas, una especie de género amorfo, híbrido, que hablábamos recién las dos que nos gusta, entre, bueno, reportaje literario, porque sus textos, sobre todo a mí me gusta Voces de Chernobyl, del 90 y pico. No, no, Voces de Chernobyl ¿Te gustó a vos? ¿La o viste? sea, ¿La leíste? es como, no sé, para mí fue un puñetazo. O sea, para mí fue mi a sangre fría fue ese libro. Que Eso. además Ay, tal cual. lo leí en francés y antes de que se, porque tardó bastante en traducirse. Y me pareció que había traspasado algo, ¿no? Me pareció que había estado allí, de alguna manera. Me acuerdo esa sensación de acabar el libro y, pero todo esto es una novela, es la realidad. Pero así como ya hay películas, ¿no? No sé, hay ciertas películas que te hacen haber pasado una guerra. Este libro para mí fue como vivir realmente, bueno, que fue Chernóbil, ¿no? Y ¿tú te acuerdas cuando le dieron el Nobel esta cosa de las críticas que hubo? Porque claro, en realidad ella no había hecho nada. Escuchar a la gente, elegir a quien escuchas y transmitirlo como lo hizo ella es un gran talento. Claro, me encanta lo que decís, me divierte porque abre toda una discusión y porque es como el famoso, no es igual, ¿no? Pero digo, el famoso cuadro en blanco hace tiempo ya y que decían, bueno, el cuadro en blanco es un cuadro y entonces merece entrar en el panteón o en la sala, no importa del arte,
lo consideramos arte o es una estafa cultural, es una corrupción, es una estafa y solo es un cuadro blanco que lo pongo yo, lo pone tu hija, lo pone mi hijo, lo pone alguien que pasa por ahí. Bueno, se le atribuía, la criticaron mucho a ella, aunque le dieron el Nobel y la legitimaron por esto pero ella solo escuchó a sobrevivientes de soviéticos, ¿no? Y con impacto de Chernobyl y las dictaduras soviéticas. Ella solo escuchó, puso un grabador. Y obviamente no es así, ¿no? Ella lo cuenta todo lo que hizo, esa operación de escuchar literariamente, ¿no? De guiar las palabras, de poner su música, ¿no? Sí, y es algo que, vamos, yo puedo decir que sé hasta qué punto es difícil porque yo lo he intentado, ¿no? Y de hecho yo lo intento muchas veces. O sea, yo grabo muchas conversaciones y Sí. luego las escuchas. Es verdad que como... Y a veces utilizo la conversación como pues, mezclándolo con bases electrónicas para el programa este de radio que tengo los domingos, ¿no? En España, en Radio Nacional. Pero es muy difícil, no sé. El otro día en Arles me acuerdo que grabé, ahora volvía con el tren, escuchándolo, grabé a una mujer que me contó su vida y me gustó hacerlo, me gustó aprender esa historia, pero luego pensé, pero ¿qué voy a hacer con esto, no? ¿Cómo contarlo bien? ¿Cómo contarlo como transmitiendo las cosas que yo sentí cuando esta mujer me contaba, bueno, hace 2 días, ¿no? Me iba contando su vida. Es una mujer americana que aterriza en Francia y que por circunstancias de la vida vive como una homeless ahora, ¿no? Y pensé, ¿cómo contar esto, no? Y eso es un vicio también. A ti te imagino que te pasa, ¿no? ¿Cómo contar esto? Cuando alguien, esos retazos, estas olas de realidad, de historias que se van cruzando contigo, ¿cómo transmitirlas? Es dificilísimo. Así que, Svetlana, muy bien, bravo, lo has hecho Acá, muy bien. claro, porque yo vi después un documental y unas películas sobre Chernobyl con toda la imagen, la potencia, No, encima hecho por americanos que me ponía nerviosa que no hablaran los personajes en ruso, pero digo, hecho todo con la espectacularidad y esa redundancia que es la imagen y el texto, y con toda la espectacularidad yo sentí más las esquirlas, absolutamente. el efecto colateral venenoso, como si uno tomara en este momento un veneno y lo que va ocurriendo en el cuerpo, lo sentí más con este reportaje literario. Y eso es la operación por excelencia. Yo sé que vos me entendés tan profundamente que vos me preguntaste por Matate Amor. Yo siempre siento que soy, como quise ser, y ya te lo dije, una directora de cine, y también hubiera querido ser pianista. Entonces siempre estamos ahí entre identidades que no pudimos tener, ¿no? Identidades falsas. Y entonces, como yo hubiese querido hacer documentales toda mi vida, digo, bueno, no me voy a frustrar. Uso la novela como arma de guerra para hacer documentales encubiertos, porque son documentales encubiertos. Entonces, Matate Amor o La débil mental son mujeres que yo capté como vos, esta mujer en el tren era, ¿no? Esta americana. Yo las capto, estas mujeres, que pueden ser la vecina, una mujer que estuvo presa, pues son varias mujeres a la vez, ¿no? Y les hago este reportaje, opero sobre ellas y bueno, después las transformo en heroínas de mi novela. Pero la primera aproximación o mi mirada sobre ellas es siempre una mirada un poco de documentalista. Pero eso es una cosa, es un vicio. O sea, hay un momento que dices, a ver, no, yo ahora también pienso, bueno, me empiezo a tener los escrúpulos de que ¿está bien esto que hago? No, ¿me estoy aprovechando de esto? Por ejemplo, en una adaptación literaria de una novela, las reglas están de alguna manera establecidas, ¿no? Tú escribes un guión sobre una obra, una novela de alguien, y yo he hecho varias adaptaciones. Pero de alguna manera, con el filtro de hacer la película, es lo mismo y es otra cosa. Pero el momento que partes de alguien real, yo siempre tengo como... De hecho, he partido de alguien real en la película porque yo hice primero este documental que hablábamos antes de la tortura y a partir de ahí escribí La vida secreta de las palabras.
y el personaje de Sarah Polley en la película es alguien que es como un compendio de todas las mujeres que conocí, ¿no? De todo el dolor que sentían, el odio hacia sus cuerpos, el odio hacia los demás, la sordera provocada o real para no enfrentarse a ellas mismas y a lo que habían vivido y a cómo sobrevivir al final, ¿no? Pero es verdad que luego, me acuerdo que pasamos en la película en Sarajevo, porque yo antes que enseñarla a nadie, quería que la vieran las personas que me prestaron sus vidas de alguna manera, o parte de sus vidas. Y me acuerdo que fue quizás seguramente una de las proyecciones más hermosas de mi vida, ¿no? Porque hay algo en una película cuando tú has utilizado vidas de otros que también hace que esas personas se sientan resignificadas, halagadas y de alguna manera es como de una manera muy pequeña. Yo no digo que las películas rediman o glorifiquen a las personas, pero sí que de alguna manera es como que todo ese sufrimiento y todo ese calvario que han pasado, al menos en el caso concreto de esta película, ellos lo vivieron como una manera de superarlo. Y quizá es de las cosas bueno, es verdad que cuando pasamos la película, lo único que me reprocharon fue que Tim Robbins no había ido a presentársela. Y me acuerdo que ahí nos reímos mucho, ¿no? Y hicimos una llamada por Zoom con Tim para que pudiera hablar con ellas. Y fue hermoso, fue bonito. I thought you didn't like books, just chicken and rice. I used to read. Yeah, well, I don't remember it all that well. Read it ages ago. It's a short book. I only read short books. I don't have the patience for longer ones. I gave that book as a present to someone once. A woman. No, I shouldn't have, but I did. Why? Because it was another man's wife. Man who loved her. And whom she loved. Acabamos de escuchar un fragmento de La vida secreta de las palabras, de Isabel Coixet. Intermedio. Movie, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com/encuentros y prueba Movie gratis durante 30 días. Esto es mubi.com/encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Isabel Coixet y Ariana Harwich hablan de algunas de sus películas favoritas. Una película que recomiendo siempre, que me encanta, es una película que se llama Slow, de una directora lituana, que me encanta porque tú piensas que todas las historias de amor están contadas y tú ves esta película y te das cuenta que hay otra manera de hablar del amor y hay otra manera de contar algo que parece tan incontable como la asexualidad, ¿no? Una película también que me impresionó muchísimo es La Mère de tous les mensonges, una película marroquí que habla de un hecho en la historia de Marruecos que nunca fue ni fotografiado ni filmado
Y sin embargo, a través de la narración de la directora, con muñecos, ¿no? Con cosas muy tangenciales, tú también vives esa... Y a través también, además lo hace con su familia, en un lugar muy cerrado. Y yo siempre cuando pienso en esa película, pienso que es una película épica. Y otra diría Las hijas de Olfa, que es otra vez ese artefacto, ¿no? Como Little Girl Blue de Mona Achash. Ese artefacto de realidad, ficción, documental, una familia donde dos hijas se han ido a unirse a la Jihad, a cómo la directora consigue construir y que tú veas a esas dos hijas que se han ido encarnadas en dos actrices y cómo la propia familia las admite, ¿no? A mí esa cosa entre ese artefacto que no podemos decir ni que es del todo documental ni del todo ficción me fascina totalmente. Precioso, ¿no? Sí. Creo que la forma de ver cine de ahora ha cambiado de antes, pero la última película que me gustó antes de irme a los años 70 o incluso antes, así que quedándome un poco todavía en esta época, es una película, la mujer de las agujas, creo que le pusieron la Jeune Femme à la mujer de las agujas, de un sueco, Magnus von Horn, que bien movie justamente, en blanco y negro, me hizo acordar ¡Guau! a cuadros, me hizo acordar a cuadros flamencos, cuadros de pintores holandeses. El blanco y negro me sigue pareciendo una forma de ver el cine extraordinaria, que yo sé que cada vez se explora menos, y ese retrato que hace de esa mujer, de esa, no sé si crueldad o... Bueno, y me voy a ir hacia atrás, no soy original, pero a la película que más... Una de las películas que cambiaron, destruyeron o mejoraron mi vida, no sé, es Venga y Vea, de Ellen Klimov, una película rusa. ¡Wow! Que retrataba la guerra, la Segunda Guerra Mundial, todo desde el punto de vista de un niño, que siempre es interesante el punto de vista extremo de un niño, como de un perro en el caso de Virginia Woolf en la novela. Entonces era toda esa exploración única, casi sonora, ¿no? Expresionista y sonora a la vez, y pude entender ahí con 18 años que el cine podía ser solo sonido, ¿no? Y después, ya lo dije antes, no soy original, Aguirre, La ira de Dios, de Herzog. Recuerdo que salí de ver esa película a los 20 años y quería subirme a un barco, salir a matar, convertirme en un indio, no sé. Así que diría esas tres. Bueno, yo, como has hablado de Herzog, yo añadiría El enigma de Gaspar Hauser, que a mí es una película que me marcó. Esa y El miedo del portero ante el penalti, de Wim Wenders. Ay, el miedo. Ay, yo también amo esa película. Amo esa película. Aparte, y qué amo título, la ¿no? obra, y amo la obra de Peter Hanke también. Segunda parte. Yo miraba así me hago la periodista un minuto, miraba toda tu filmografía, que me divertía en los años, ahora no lo encuentro, pero me divertía en los años, porque digo, Isabel, ¿en qué momento vivió sin filmar? Acá, la filmografía como una estructura. No, pero en IMDb ponen hasta, yo qué sé, hasta una vez que No, salí. ya O sea, no es que haya estado todo el rato. Cuando eras niña que filmaste con un fotomat, con una cámara... No, De pero Super digo, 8, sí. Super 8, ¿no? Tal cual. Pero digo, no sé si esto es exacto, no importa, ¿no? Pero 84, 89, 96, 98, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, bueno, 2014, 2015. O sea, todos los años. 2019, 22, El techo amarillo, Un amor. Bueno, Los tres cuencos. Bueno, no, pero digo, porque también me apasionan las biografías de los escritores vivos y muertos, nosotras vivas. ¿Cuál es la relación entre el tiempo y la obra? Porque evidentemente no conoces mucho lo que es vivir sin filmar. O sea, la historia contrafáctica, ¿cómo hubiese sido vivir sin filmar? No la conoces. No. Y a mí me... me alegro mucho de no haberla conocido, porque es verdad que ya
O sea, para ti la realidad está en función de que tú haces cine. Y hay veces que me molesta mucho eso, ¿no? Y por eso intento hacer otras cosas siempre. Porque también creo que esa cosa como onanista de cine, 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 ¿no? Y yo creo que por eso justamente decidí no vivir en Los Ángeles. Porque en Los Ángeles ya era... O sea, si ya normalmente estás respirando cine, allí ya... es que no puedes respirar si no respiras cine. Y ahí me pareció que me iba a morir de asco. Ay, me encanta que nombres la palabra asco porque yo soy como los marselleses, como en Marsella, soy argentina y uso mucho la exageración, ¿no? Todo es hiperbólico, todo es exagerado y también uso mucho la palabra asco, que es una palabra que sube el volumen es muy arriba, ¿no? A mí me pasa lo mismo que a vos y te entiendo profundamente que entonces si voy a escribir novelas o si vas a hacer películas, entonces no hacer el pleonasmo como de suerte de redundancia, de encima vivir en el medio del mundillo, de los sets, de los estudios, de la gente que te va a una librería, del murmullo. Me gusta esto de desacomodarse y vivir en un paisaje contrario y armar ahí un contraste. Te preguntaba lo del tiempo porque, modestamente, porque tengo, digo, mucha menos obra que vos, menos recorrido. Porque eres más joven, No, cabrona. no soy más joven para nada. No, lo que te iba a decir es que cuando escribía La débil mental, la segunda después de Mátate Amor, esto te habrá pasado muchas veces, pero yo lo sentí tan físico, tenía la ventana abierta y la gente en el campo afuera, la familia mía en ese momento, mi ex marido, jugaban al ping-pong, tomaban cerveza helada, los niños comían helado y jugaban a los dardos, a tirar dardos al blanco. Y me acuerdo que todo el tiempo por la ventana me decían, venía a tomar cerveza, venía a tomar helado, venía a jugar al ping-pong, venía a tirar los dardos. Y yo estaba escribiendo La débil mental. Y ahora pienso, todos ellos ya no se acuerdan nada de esa tarde de sol, de dardos, de ping-pong, de cerveza. No existe, se desplomó, se desconfiguró esa tarde, se desmontó. Pero tú tienes... La página claro. de La débil mental existe. No porque yo diga que es genial, eso lo dice el lector. Pero la página esa de madre e hija tomando whisky descalzas, esa página hinchada, esa página veraniega de La débil mental, reemplazó esa tarde que ya no existe y existe más, quizás más que esa tarde, o no sé si más. Entonces esa relación con el tiempo, a veces digo, bueno, me sustraigo de la escena de la vida, no tomo cerveza, no juego al ping-pong en el sol, bajo el sol, o no voy a navegar, pero escribo una página que también es otra forma de vivir esa tarde, ¿no? No es que no la vivís. La viviste, pero yo creo que tenían que haberte dado helado al menos. Cerveza no, pero helado sí. Esto es el helado es muy importante. Sí, es verdad. Es cierto que hay una cosa, por ejemplo, has mencionado La débil mental. ¿Sabes que es el único libro tuyo que no he leído? ¿Y sabes por qué? Por el título. Porque pensé, ay, Dios mío, una película, una novela, una película ya. Sí, yo digo película también de los libros, yo me confundo también. Que se llama La débil mental, pensé, no, pero ahora pienso que la tengo que leer. Y es verdad que una de las cosas, a ti no te asusta, como yo creo que a pocas escritoras, a ti no te asusta hablar de mujeres con serios problemas, sin romantizarlas y sin hacer que lleguen a un camino de redención, ¿no? Y ni siquiera te importa que caigan bien. Y eso me parece muy meritorio. Y muy raro también. Ay, claro, en realidad no es que uno busque... no es que uno busque determinado efecto de lectura, que caiga bien, que no caiga bien, que sean heroínas, emancipadas, feministas, antifeministas, mujeres guachas, mujeres, sino simplemente que realmente hay como una suspensión de todos esos criterios que me parecen bla, 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 ruido, ruido, ruido. Y cuando trato, lo logro, no lo logro, ¿no? Siempre está el riesgo de no llegar al corazón de lo que decíamos antes, pero cuando trato de componer, de observar mujeres, por ejemplo, que en general son mujeres, trato de observarlas como lo que son. No añado condimento moralista, no.
Sí, lo que es lo mismo que un pintor que pinta una naranja, no sé, Cézanne o cualquiera, Egon Schiele, pinta un niño. Bueno, es decir, no moraliza, no sé cómo decir, inventa ese niño, punto. No sé, hay una relación ahí. Y lo que te quería decir es que el otro día estaba en una cena con escritoras, editoras, bueno, gente del ámbito, como se dice, y todas dijeron, todas divorciadas, éramos el club de las todas divorciadas, y decían, en la repartición de dinero en los divorcios, que es injusto que se queden los hombres con más porque han ganado más, porque veían que todos los años de maternidad, muchos hijos habían tenido, habían dejado de escribir libros. Entonces una me decía, mira, escribí libros hasta que parí el primero, había tenido 4 esta editora, y durante los 4 embarazos, amamantazgo y crianza de los chicos hasta los 7, 8 años, dejé de escribir. Los chicos empezaron a ser grandes y empecé a hacer libros. Y a mí me llamó la atención, pensando, y no se los dije a ellas, pero te lo digo a vos. No. Que yo es al revés. Mirá lo que me pasó a mí al revés, ¿no? Ahora me contás de vos, al revés. Toda mi vida, que fue extensa, porque hasta los 33, yo diría, no viví, no hice nada, no sé, qué hice, no escribí nada. Tuve a mi hijo y en el momento que lo tuve fue salir de la escena parturienta y me puse a escribir Matate, amor, la débil mental, precoz, degenerado, perder el juicio, como todavía bajo los efectos de haber parido a 2 hijos. Entonces, es la relación maternidad y filmografía. ¿Vos qué te pasó? Vamos, yo estuve... No puedo decir que la maternidad fuera para nada ni un motor ni un impedimento, no. No, y todas estas cosas de no escribí porque tú, ¿verdad? Siempre es verdad, pero es verdad que yo vengo de una generación donde la cosa es hacer como que tú no eres una mujer. Entonces, yo siempre he ido con ese chip, que es un chip de pura supervivencia, no, vamos, ni siquiera es un chip que pueda admitir como lógico racional, ¿no? Bueno, pragmático sí lo era, porque si tú tenías este chip, pues poco hacías, pero ahora que se habla tanto de conciliación y todo eso, yo, por venir de la generación que vengo, pienso, bueno, pero sé que lo de la maternidad para muchas mujeres es súper importante. Yo pertenezco también a un grupo de mujeres que nunca pensamos que la maternidad iba a ser ni un camino de rosas, ni la solución de nada, ni yo qué sé, ni una especie de eslabón para dejar tu legado, ¿no? La maternidad para mí fue una cosa que me ocurrió, que acepté, que estoy contenta de haber aceptado, pero no fue algo tan determinante en mi vida en absoluto. Y claro, mi hija lo sabe, mi hija, vamos, hoy mismo hemos hablado de eso con ella. Interesante, porque vos decís, a mí me conmueve, ¿no? Que también me siento cerca de esa fórmula o de esa expresión. Escribir o pintar o hacer películas como si no fuese mujer, como decía Colette, o tantas mujeres del siglo XIX, XX, francesas o de otros lados, bueno, hermafrodita mental, no necesariamente como mujer, y también entonces escribir o pintar o hacer películas documentales como si no fuese madre. Eso no quiere decir ser una madre asesina, es que no esté la maternidad, es decir, no hago películas como madre ni tampoco como antimadre, ¿no? Como hoy se vería desde la pátina escandalosa o transgresora, pero son simplemente vidas. Françoise Sagan escribiendo, obviamente yéndose a los casinos y derrochando todo, pero digo, escribiendo con un hijo ahí en una hamaca Paraguay, en una hamaca y ella casi olvidando que existe y como absorta en la escritura y como una especie de madre un poco abandónica o figura. Y también Agatha Christie, que es como un movimiento literario, porque cuando se autosecuestró, es decir, que se fue a un hotel, dijo para la habitación el nombre del amante de su marido y desapareció, la hija que dejó en la casa pensó que la madre estaba muerta, desaparecida, ¿no? O sea, que como que son... O Marlene Dietrich denostando, despreciando a su hija. Pienso que esas figuras no se ven tanto hoy, ¿no? Esas... So good, Grace. It doesn't exist, Jackson. It's not a thing. All right, well, I'm going to put more of an effort in. Tonight? Okay. You want me? Yeah, I want you.
Say it again. I want you, yeah. Before or after dinner? Great, Just man. have a fucking opinion. Jesus fucking Christ. When we get home? Yeah. You'll fuck me when we get home. Yeah, In the car? if you like. We used to fuck in the car all the time, remember? Uh-huh. I'll unbuckle, I'll come over to your seat and you'll fuck me? Yes. Acabamos de escuchar un fragmento de Die My Love de Lynn Ramsey. Nosotras, cuando presentamos libros, novelas, para cortar la automatización, para que no sea un acto de repetición un poco falseado, un poco Y impostado, aburrido. aburrido, artificial, y muchas veces, yo considero que no, pero a veces hay autores, no sé si te ha pasado de ver, muy buenos, muy inteligentes, que se empiezan a volver o frívolos o artificiales o impostados, y digo, pero es horrible lo que dicen, es mejor el libro. Entonces, para que no pase eso, que uno se transforma en una especie de repetidor, de copista de lo que dice, lo que hay que hacer es tratar de pensar en el momento a veces, ¿no? A mí Sí. me gusta el artista como vos, e intento emular eso y también ser uno de ellos, que no es que Chad sabe lo que va a decir y solo repite ideas. Tratar de pensar en el momento, a riesgo de equivocarse, desdecirse, después odiarse, porque si yo no pienso eso. Pero articular en el momento, ir eso, improvisar, ¿no? Pensar. Bueno, pensar es ese puesta en riesgo. Lo otro no es pensar, es repetir, ¿no? Pero lo que te quería preguntar es, cuando en el Festival de Cannes, que estuve ahora, te digo porque estuve por primera vez en mi vida, ¿viste cuando el debut es total? Es sexual, erótico, no sexual, pero digo, cuando el debut es todo, que le das un beso a alguien por primera vez y te acostás por primera vez todo en la misma noche. No es que vas increyendo, graduado, con precalentamiento, un día un besito, después una mano en la cintura, bueno, todas esas evoluciones amatorias, ¿no? Que todas hemos vivido. Pero esto no fue así con especie de besito, después la beso con lengua, bueno. Esto fue mi primera, como me preguntabas antes, mi única novela por ahora adaptada al cine, ya vendrán más, única vez y primera en mi vida que estuve en el Festival de Cannes, y mi primera vez, de una manera rara, alguien me decía, ¿y qué sentiste? Y le digo, no sé, estaba Jennifer Lawrence, estaba Robert Pattinson, estaba Lynn Ramsey, había 3.500 personas, tenía la gente de Amazon, de Movie, que me miraban así, un vestido, que yo suelo estar descalza en el campo vestida de linchera. Ahí estaba con un vestido haciendo de mujer, porque yo a veces me siento hombre. Ahí estaba haciendo de mujer. ¿Qué te pareció la película? Y yo digo, es como, fue todo, ¿vos me entendés? Fue todo por primera vez. Me empujaron. Wow. Digo, ¿qué sentí? Me preguntó un japonés cuando salí. No me salían palabras, parecía muda. Viste que yo soy como vos de hablar. No somos chicas, mujeres tímidas. ¿Qué sentís? Ay, no sabía qué siento. Quería ponerme a gesticular sin palabras, sin poder, porque no sabía qué palabra usar para decir lo que sentía. Hay que buscar la lengua, el lenguaje. Pero lo que te quería decir de eso es que cuando Lynn Ramsey entró, y ella dijo todo, repetía todo el tiempo en inglés bajito, espero haberlo hecho bien, espero no haberme equivocado, pido perdón si lo hice mal. Después en la conferencia de prensa a la mañana siguiente, todos dormidos, decía, bueno, no sé si lo hice bien, pido perdón. No sé, yo pensaba, porque no soy directora, digo, ¿hay esta sensación al terminar una obra, incluso aunque esté en la competencia oficial en Cannes o gane el Globo de Oro o el Oscar, esta sensación de no sé si lo hice bien? ¿A vos te pasa esto o no? Yo creo que en el caso de Lynn y en el caso de muchas directoras, yo creo que hay algo de un aprendizaje de la obediencia que tenemos que desaprender, ¿no? Esa cosa de... Es como que el cine es un coto vedado, de alguna manera, en nuestro subconsciente, en el que nos han dejado entrar y queremos hacerlo muy bien y queremos no equivocarnos y ya sé que esto no es, o sea, no entra en ninguna teoría ni prefeminista, ni feminista, ni posfeminista. Esto es mi observación de la realidad, ¿no? Yo también a veces me encuentro con esa cosa de, ay, no sé si lo he hecho bien, no me equivoco. Y luego
me paro un momento y me doy una hostia y digo, tía, la has hecho de puta madre. Mira, y si no la has hecho de puta madre, pues quiero decir, no hay ningún director en la historia del cine, hombre, que haya dicho, ay, no sé si lo he hecho bien. O no sé si, ay, perdón si no lo hice bien. ¡Ninguno! No entran Y esta es así la gran... ¿Qué va? No entran así a la premiere en el Festival de Cannes, no. No. Y he estado en suficientes premiers para haberlo visto. No. Quiero decir, tú ves, además, esta cosa absurda, ¿no? Porque hay este montaje, ¿no? Está el director, los dos actores, está el guionista pobre que nunca le preguntan nada de la rueda de prensa. El guionista es el paria. Yo te digo porque he conocido, crecí en set de filmación porque mi padre uno le atribuye al pasado como puede, es y era productor y distribuidor de cine, y a los 14, 15, después a él le agarró una especie de casi paro cardíaco, y yo digo, pero como decís vos, esto es de alto riesgo, pero esto hay que ser montanista, alpinista, deportista de elite, porque él, que era productor de una película que no se sabía si iba a ser un fracaso o no, invirtiendo todo, él tuvo un preinfarto. Yo digo, ¿qué es eso? La relación entre el infarto y los nervios, el estrés del arte, del cine, el cine más que la novela. ¿O no? Lo creo absolutamente. ¿Me entendés? Sí, seguro. Lo que pasa es, claro, es que el productor, a ver, un director arriesga su prestigio, pero un productor, en el caso de gente que arriesga su dinero, es entre la supervivencia, el éxito o que tendrás que vender tu casa para pagar las deudas. Claro. Después nosotros éramos chiquitos, mi hermano y yo, y vimos esa cosa de ser testigo, ¿no? Vimos cómo se iban llevando el microondas. En su momento tener microondas, por lo menos en Argentina, pero tiene que ver con la época, era importante y difícil acceder a comprarse un microondas. Era el primer momento. Nos llevaron el microondas, nos llevaron el televisor, embargaron toda la casa por la película. Yo pensé, es un riesgo de muerte hacer cine. Uno está al filo del riesgo de muerte. Y bueno, y crecí entre set de filmación, pero no sé qué te iba a decir que estábamos hablando de pedir perdón o de no saber si te salió bien la película. Yo paso por todos los estados de, vaya, pero esto no tiene ningún sentido. Oye, no está mal. Oye, esto está muy bien. Esto es un espanto. Pero ya estoy acostumbrada y estoy tan acostumbrada ya y todo el mundo a mi alrededor ya está acostumbrado a esta montaña rusa, igual que están todos acostumbrados al momento ese, una semana antes de acabar el rodaje, que digo, esta es mi última película, nunca más voy a rodar nada, esto es una tortura, esto no es para mí, ya estoy harta, y luego empiezas a pensar en otra cosa. Empiezas a pensar, bueno... Hey. Pero es de verdad, es que somos como... Yo creo que los directores de cine tenemos 7 años toda la vida, ¿no? Y hay algo de... Bueno, pero bueno, también los escritores, los celos... O sea, yo recuerdo... Yo adapté una vez una novela de Philip Roth, ¿no? Y estuve 3 días en la casa de Philip Roth y me acuerdo que su abogado me había dicho, nunca menciones a un escritor que te gusta vivo delante de Philip. Y yo, de acuerdo, yo pensando, solo voy a mencionar a Balzac, Cervantes, Quevedo... Todos muertos. Y si es posible del siglo XV para atrás. Yeah. Entonces, yo estaba, te digo, una de las cosas que cuando el abogado me decía instrucciones para hablar con él era no mencionar tal. Y es verdad. Y luego me acuerdo que ¿a quién le habían dado el premio Nobel ese año? Creo que a Patrick Modiano. A Patrick Modiano, yo diría, ¿no? Y le sentó mal, o sea, todavía estaba... Habían pasado meses y estaba, no, porque este francés que hace siempre la misma novela... Evidentemente yo me callé una cosa, que es que yo amo a Patrick Modiano. Para mí es un escritor que es que no es que no admire o me gusten sus libros, ¿no? Es que tengo como una... No sé...
sus libros son siempre el mismo y me tocan profundamente. ¿Por qué? ¿Por qué a una española que ha nacido en Barcelona en los 60 se siente tocada por los libros de un hombre que vivió, pues eso, los años después del extraperlo, después de la Segunda Guerra Mundial, y que quedó marcado por toda esa Francia gris, colaboracionista, pero no mucho? ¿Qué tengo yo que ver con eso? Nada. Y sin Y embargo, todo. cada vez que leo libros, bueno, he leído todos sus libros, hay algo de, me está hablando a mí, ¿no? Y esa también es la magia de poder hacer películas o escribir libros que no son ni contemporáneos a ti, ni tienen nada que ver contigo, en países donde no has vivido, con tramas que has inventado. Claro. Y eso es una magia para mí, porque para mí el cine también es aventura. Claro, totalmente. Sí, me acordé, viste, que la memoria o la forma de razonar nos juega malas pasadas. No sé si te pasa que se te pone como discontinua. Pero ya me acordé lo que te quería decir con el set de filmación. Que yo entraba a los 14, 15 años a set de filmación y había un cartel que era: el guionista no es bien recibido. O sea, el guionista, me fascinaba eso, porque digo, el guionista como paria, como enemigo del pueblo, la figura del guionista, y lo pienso mucho eso, porque viste que siempre hay rezagados en el arte. El guionista en el cine, eminentemente, a menos que sea un guionista recontra célebre y famoso, que los hay. Jean-Claude Carrière. Absolutamente. Y otros. El libretista, que te lo puedo decir. Isabel, tengo tantas cosas para hablar como el libretista en la ópera, que escribió un libreto para ópera que se estrena el año que viene en el Teatro Colón en Buenos Aires. Yo digo, y después el traductor en la novela. Todos, bueno, yo trabajo mucho con traductoras y siempre están ahí escondidas, agazapadas, en la sombra, en la esquinita. Cuando presento los libros traducidos, están ahí entre el público, casi te diría ocultas, cuando es injusto, porque ellas son autoras de la traducción y son artífices y artistas. Y no lo digo por parecer buena. Y el libretista en la ópera, que tuve la experiencia, luego de escribir el libreto para la ópera, sentí que me había ido a un templo budista para sacarme el narcisismo occidental y entrar no sé, en otra dimensión, porque el libretista no existe, o sea, es el compositor y el puestista. El libretista es poco menos que una mierda ahí. Entonces, me parecía interesante este rol del guionista, ¿no? Y en cambio el novelista, Philip Roth, los escritores y los directores, como vos con Neil Ramsey o como Scorsese, es cierto que el reflector está puesto, ¿o no? En nosotros. El reflector está puesto ahí en nosotros. Sí, pero la cosa es si ese reflector te gusta o no te gusta. Yo si pudiera ser la Elena Ferrante de la del cine, lo sería. Para mí es el ideal, ¿no? Es hacer una película y no tener que hablar de ella. Dejar que ella camine sola su vida sin hablar, sin reexplicar cosas que para mí, o sea, hay algo... O sea, lo que tú decías antes del repetir y la fórmula y todo esto, o sea, yo no quiero hablar de la película, yo quiero olvidarme de la película, la veo, pienso, ha transmitido algo que es parte de mí, pero ya cuando tengo que reexplicarlo o hasta inventarme teorías para que encaje en esta fórmula de un periodista, ya me aburre lo más grande. Para mí Elena Ferrante es el sumum. Yo haría películas así, sin tener que salir yo. Es un lujo, ¿no, Isabel? Es un lujo, ese síndrome o ese lujo que se pueden dar, o esa construcción de política de autor, ¿no? Porque también es una política de autor y una ética que algunos pueden hacer, y bueno, no todos. Salinger ahí en una colina, no sé dónde, el mutismo de algunos, John Berger, no sé, ahí escondido. John no era así, John no era así. O era el mito, ¿verdad? Que iban a su casa, no sé. Pero a mí me gustan esos autores, también los idealizo, porque hay mucho romantizar, por lo menos de mi lado, de esos autores que no hablan de su obra,
que se esconden entre matorrales, que se ausentan, que se sustraen de la vida y que la obra. Claro, por ejemplo, en el caso de Salinger, y yo soy amiga del hijo de Salinger y se lo he preguntado muchas veces, ¿no? O sea, es un silencio tan elocuente, ¿no? Porque mira que se han escrito cosas sobre eso, ¿no? Mira que se ha escrito sobre porque... Y ahora toda esa cosa que se supone ha dejado escrita, que está bien, estará a la altura, no estará a la altura. Yo creo que el caso de Elena Ferrante es mucho mejor. ¿Por qué? Mucho más conseguido, porque el caso de Salinger, J.D. Salinger, existía y la gente sabía dónde vivía, que no Lógico. recibía a nadie, todo eso. Pero Elena Ferrante, aunque hay indicios de quién puede ser, oficialmente ella o barra él no sabemos quién es todavía. Claro, sí, es cierto. Sí, pero sería interesante hacer eso, ¿no? Empezar a generar una confusión entre la obra y el autor. El autor que está vivo, está escondido, está desaparecido, lo secuestraron, está muerto. Generar como toda una intriga ahí en relación a la obra. Pero lo puedes hacer tú, porque tú vives en un pueblo muy, muy pequeño, de 4 casas y vas descalza todo el día. Tú podrías, Ariana. ¿Sabés que antes los vecinos, los poquísimos vecinos que yo tenía en este Amó, en esta especie de aldea, no sé cómo llamarlo porque no hay traducción literal de Amó, cuando yo escribí Matate Amor, la débil mental y precoce, la trilogía, todos me decían, pero ¿cómo vivía con este señor francés? Vivía una argentina, su esposa, que pensaban que él vivía solo, no sé, porque claro, yo después pensé, claro, yo salía cuando ellos ya estaban dormidos, la gente se duerme muy temprano, las casas se cierran como si fuesen aguantaderos o casas de guerra, porque los cierran tanto los postigos que parece que no vive nadie, no respira nadie ahí adentro, son como tumbas, no sé. Y yo salía cuando todos ya habían cerrado los postigos, entonces no pensaban que vivía alguien ahí, ¿no? Y eso es algo muy lindo para pensar, casi como un ensayo, que yo trato de leer bastantes ensayos y de hacer, a veces de tomar notas al costado, notas al pie de las novelas, y siempre pensar cómo se lee a un autor, que hablamos de tantos autores que admiramos, de escritoras, cómo se los lee, cómo se los piensa, y a veces los pensamos mal, ¿no? Si los pensamos muy cerca de su biografía, los pensamos mal. Si los pensamos desde su identidad de género, si son madre o no madre, los pensamos mal. Es difícil atrapar cómo pensar la relación entre la obra y Modiano, o sea, cómo pensar la relación entre la obra y el autor, la obra y el autor. Creo que hay algo ahí que nunca termino de entender cómo hay que pensarlos, ¿no? Quizás que no hay que pensarlo, ¿no? O sea, yo una vez recuerdo que una persona que conocía a Modiano y conocía mi admiración por él, Sí. me dijo, no, te voy a llevar a conocerla. Y yo dije, surtout pas. Pero yo pensé... Yo no, a mí me basta con leer sus libros, me basta con ver las 3 veces, o sea, su entrevista con François Hardy en los años 60 en Berlín y las 2 veces o 3 que salió en Bouillon de Culture, ¿no? Con Bernard Pivot. A mí me basta eso, yo no tengo que conocerle. Está bien conocer a la gente, tal, pero no... Si surge, pero esto de repente, ¿no? La ceremonia de ir a conocer al autor que admiras, no, por Dios, no. ¿Viste esa frase común, esa casi un lugar común de decir, bueno, admiras mucho a Cortázar, bueno, surtout pas, no vayas a conocerlo, ¿no? Esa especie de precaución, no entre en la jaula de los monos o de los tigres, ¿no? Es decir, esa es precaución. Con vos, no es por hacer un elogio ahí redondito al final, pero con vos todavía no nos encontramos físicamente para tomar lo que sea que tomemos en algunas casas medievales o campestres tuya o mía, o al borde de algún río, pero no te conozco, no te vi nunca enfrente mío, pero qué bueno que no me pasó lo mismo de
de conocer al autor y decepcionarse, ¿no? Decir, la obra era magnífica, pero el autor es un Vaya demonio. coñazo. Pero bueno, quería decirte que empecé a hablar con vos cuando estaba en el mar, acá en la costa argentina, y ahora siento que ya tengo un pie en Francia, pero que me gustaría continuar esta conversación en vivo y en directo. Continuaremos esta conversación. Tú puedes tomar mate, yo, si me permites, tomaré champán, por favor. Pero bueno, y también me quedó pendiente para hablar otro día con vos, cómo es filmar en diferentes idiomas, que lo dejo ya para otro día, así nos despedimos, pero a mí me encanta, yo solo escribo en español, aunque muchas veces pienso en francés o en hebreo o en inglés, pero sé que vos filmás con variaciones musicales de diferentes lenguas, francés, inglés, esta vez última italiano. Y japonés. Japonés también, que es una excentricidad hermosa. Y creo que seguro eso tiene que ver con lo que somos, ¿no? Ahí entre las lenguas, ¿no? Entre las lenguas y entre los resquicios de los cajones de las etiquetas. Así que bueno, es un placer de verdad enorme, Fue un Isabel. placer también para mí, de verdad. La obra y la persona, que es una rareza, ¿eh? La obra y la persona. Te mando un beso, un abrazo. Un beso para ti, Ariana. Hasta pronto. Chao. Chao. Adiós. Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Escucha otros episodios de nuestra 9ª temporada de Encuentros, The Movie Podcast, con Lisandro Alonso, Paula Gaitán, Isabel Fund, Luis Ortega, Jimena Cuevas, Fernanda Valadez y más. Esto fue Encuentros, The Movie Podcast, con la participación de Isabel Coixet y Ariana Harwich. Idea: F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción: Ricardo Giraldo y Fernando Peña. Productores ejecutivos: F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna y Gael García Bernal. Investigación, guión y transcripciones: Andrés Suárez. Apoyo en guión y transcripciones: Fernando Peña. Coordinación de invitados: Mónica Pérez. Edición y música original: Andrés Solís. Voz: Elvira Liceaga. Marketing y comunicación: Sofía Chacón y Fabiola Quintero. Grabación de Isabel Coixet en España, Dani Val en Medusa Studio. Grabación de Ariana Harwich en Argentina, Agustina Lecha en MCL Studio. La Corriente del Golfo Podcast y Movie, todos los derechos reservados 2025.